Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy día en un nuevo capítulo, continuando con nuestra serie de Pentecostés. Nos acompaña nuestro pastor, Paco. Vamos a continuar con nuevas ideas, nuevos diálogos, creo yo, y harto que conversar. Creo que la serie ha dado mucho de qué conversar, lo cual ha sido muy bueno. Sí. Así que bienvenidos sean todos. Papo, si quiere dar sus saludos ahí a los que nos ven y escuchan. Contento de estar de nuevo compartiendo. Concuerdo, ha sido una serie bastante importante, bueno, deja mucho de pensar, así que feliz. Sí, bueno, sí, ha sido un campo bastante amplio y creo que nos ha desafiado a todos, grupos de conexión, quizás ahí en diálogo cuando termina el servicio, de todo este campo sobre lo sobrenatural y cómo abordamos este tema siendo cristianos. Así que ha sido muy interesante. Familia, ¿qué les parece si comenzamos? Papo, yo sé que tenemos nuestra pregunta clásica del podcast. Si tuviera que resumir su prédica en un minuto, ¿cómo lo haría? Yo diría que empieza con lo increíble. Gente corriente, comunes como yo, pueden ser utilizados en una forma tan grande, algo que jamás hubiera imaginado, como compartir durante la semana, o sea, el fin de semana, una escuela dominical, ¿no es cierto? Sí. En Capa Blanca, aquí pocas cuadras, ya es un movimiento internacional, entonces ese es sobrenatural. Totalmente. Más de lo que esperábamos o hemos pedido del Padre, y Él lo ha hecho. Entonces, y cómo Dios es tan sensible, sí, como hace todo para que todos entiendan el mensaje según su contexto, según su vivencia y su necesidad. Totalmente. Sí. Yo creo que, bueno, cada vez que hemos ido hablando en el podcast y en las predicas, siempre se ha repetido un poco el concepto de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Creo que, bueno, ojalá sea un mensaje que nos quede a todos bien impregnado. Y qué lindo saber de que lo sobrenatural y Dios es más sencillo de lo que nosotros pensamos muchas veces. Bueno, yo sé que la predica estuvo bien cargada de emociones, creo yo. Bueno, ahí los que estuvieron presentes sábado y domingo pudieron conocer un poquito más de su testimonio, lo cual siempre es bueno escuchar. Y adentrándonos también un poquito en lo que fue la prédica, partió con algo bastante interesante, bien misional, creo yo. Creo que los versículos que se mencionaron tenían mucho ADN misional. Y me quiero empezar con el versículo, con el extracto que mencionó cuando todos los pueblos, y la historia un poco, cuando todos los pueblos llegan a reunirse para esta gran celebridad, y de repente todos empiezan a escuchar el mensaje en su propia lengua, en su propio idioma. Y cómo ese fenómeno provocó cosas buenas y también reacciones extrañas quizás hacia otras personas, generando burlas, generando quizás comentarios o un sinfín de otras ideas que quizás no conocemos en el relato bíblico, pero que se deben haber dado fácilmente, ya que era una multitud la que estaba ahí. Entonces, qué lindo, o sea, yo cuando escuché eso por primera vez, el relato, dije, wow, la importancia de la lengua materna, de escucharlo en su propio idioma es algo fundamental, y qué lindo que esté justificado y que el origen haya nacido de acá, de estos relatos bíblicos un poco. Y cuando usted lo relató fue algo increíble, algo muy lindo, fresco de escuchar y de que genera mucha importancia y relevancia a nuestro evangelio. A mí me da tanto ánimo de saber, que hay un padre que se preocupa al detalle, ¿no es cierto? Sí, eso es lindo. Obviamente trajo todo en una fecha precisa, ¿no es cierto? Entonces sabía, no es casualidad el día de Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo, porque sabía este momento que cada nación representada en este momento van a escuchar. Pero como decía también, ¿y si hubieran escuchado en un lenguaje que no entiende? Claro. De nada hubiera servido. Es como cuando empecé a hablar en inglés durante la prédica y todos quedaron colgados, ¿no es cierto? Totalmente. De nada sirve. Pero cada persona escuchó
en su lenguaje de corazón, que es lo que llega más profundo. Entonces, esa preocupación increíble y nos deja también sin excusa, no es que no entendí. Claro. Escuchaste. No, y, o sea, yo pensaba mucho, la iglesia se caracteriza por ser misional, por estar en distintas naciones. Y qué importante aprender el lenguaje para poder entregar un mensaje directo. Recuerdo mucho mi primera experiencia en Sierra Leona, cuando llegamos a una aldea, donde allá cada aldea tiene su propio idioma. Recuerdo que John me explicaba de que, me decía, mira el mapa de Santiago, ponte tú. Imagina que cada comuna es una aldea y cada comuna tiene su propio lenguaje. Wow. Y yo le dije, qué fácil dialogar acá. Y estábamos en la aldea donde había llegado como el jefe y nos pidieron unas palabras. No sé por qué me apuntaron a mí para qué hablar, así que tuve que dar la cara por el equipo. Y fue todo un desafío porque de español tradujeron a inglés, de inglés tradujeron al idioma nativo de Sierra Leona y del lenguaje de Sierra Leona al lenguaje de la aldea. Entonces fue todo un desafío poder decir una frase y la importancia que fue para esa persona. Entonces, cuando tuve esa experiencia y cuando usted mencionó y se habló del lenguaje, la importancia, dije, wow, o sea, tenemos algo tan poderoso que podemos aprender que es clave para nuestro campo misionero en muchos aspectos. Y bueno, un desafío para muchos misioneros también. Y una de las cosas que trato de evitar también es todo eso lenguaje canuta, ¿no es cierto? Entonces, sí. Porque hay gente que sinceramente hablar otro idioma, ¿no es cierto? Si no tiene un contexto religioso o evangélico, algunos de nuestros términos, siempre bromeo, digno es el cordero. Claro. Y como, todos quedan así. ¿Es cordero con corbata? O sea, ni pasan por la mente que están hablando de Jesús. Totalmente. Como el cordero que es digno. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo comunicar el mensaje. Y por eso muchas personas se ríen, pero uso muchos dichos chilenos. Sí, totalmente. Y cuando estoy con gente que no me conocen, después yo digo, adivino qué soy. Me nombran todo menos un pastor. Pero después dice, nunca hemos encontrado a alguien tan parte de la cultura que habla nuestro idioma y me ha dado muchas oportunidades. Eso yo creo, bueno, quizá es un tema para un solo podcast, que me gusta mucho ese tema. Por ahí conversábamos una vez que tratábamos de desafiarnos en el sentido de dime que eres cristiano sin decírmelo. Y parte del lenguaje o el dialecto cristiano es tan relevante lo que dice usted, o sea, conversar con personas, si uno le dice como, no, la Trinidad, digno es el Cordero, pacto, que también quizás es una palabra un poco más común, pero poco para el lenguaje común de toda la gente que no es cristiana, es como, ¿qué rayos está hablando? Y es súper importante saber aterrizar cada concepto teológico cristiano en un lenguaje común y es un desafío doble. Porque es como, yo he visto por ahí personas cuando me pillan en la calle me han tratado de evangelizar, obviamente le digo, no, ya pierde su tiempo, amigo. Pero cuando me han tratado de evangelizar, empiezan con terminología que por la experiencia de ser cristiano tantos años uno entiende, pero de igual me pongo en el plano, si no soy cristiano, es que me estuvieran hablando chino. Exacto. Entonces, es un tema muy, muy importante, creo yo, y muy interesante quizás para otro podcast, pero qué lindo tratar de empatizar en el entorno siempre, vecinos, tratar de hablar un lenguaje común, de amor. Es súper importante, sin tanto tecnicismo para algunas personas, a veces es tan relevante, creo yo. El mismo que Dios se hizo hombre, ¿cierto? Habitó dentro de nosotros. Entonces ese muestra el nivel de ser de nuestro Padre, de ser parte de nuestra cultura y de nuestra comunidad. Sí,
Bueno, sin extenderme mucho, hace un tiempo, bueno, estuve hospitalizado y en el lugar que estuve conocí a un chico que tenía mi edad, empezamos a conversar ahí los dos hospitalizados. Él después se fue de alta y después seguimos en contacto, qué sé yo, y un día nos reunimos. Y él me dice, oye, ¿tú vas a una iglesia? Y yo le digo, sí, voy a la iglesia, sí, es que he visto ahí unas publicaciones y todo, y me dice, ¿sabes que yo igual empecé a ir a la iglesia después de lo que me pasó? Y dije, oh, qué bacán, qué bueno y todo. Y estuvimos conversando ahí harto tiempo. Y después volví con Fernanda, mi esposa, le comenté y le dije que lo que más me llamó la atención que hace tiempo no escuchaba a alguien que se expresara con más pasión que teología. Como que él estaba empezando en sus caminos con el cristianismo. No tenía conocimientos muy profundos teológicos, pero la pasión en la cual se expresaba me conmovió mucho. O sea, yo decía, pensaba y decía, hace tiempo que no escuchaba esto de una persona tan apasionada, recién fresco en los caminos del Señor, y tratando de expresarse con puro amor, gesto. Entonces, fue una sensación tan rica el saber escucharlo, contar su experiencia, cómo se convirtió, cómo está ido caminando. Ahí conversamos un montón y compartiendo material y todo. Pero fue lindo. El lenguaje fue tan simple, tan amoroso y tan lleno. Y muchas veces es eso que deja a los religiosos mudos. Exacto. Sí. Mira, yo no sé si Jesús es bueno o malo, pero sí sé, yo era ciego y ahora veo. Punto. Pero nada, sí. Sin doctrina, sin teología, sino la realidad de una vida transformada. De hecho, bueno, avanzando un poquito en la prédica, por ahí citó en Corintios, un muy buen punto. No, primera vez que o leía el versículo o refrescaba el versículo donde mencionaba de que Dios escogió a los que el mundo pensaba tontos para hacer callar a los sabios. Eso fue lo encontré vital. A mí me encanta porque yo soy una persona simple. No me encuentro de un nivel intelectual muy elevado, pero Dios me usa porque le encanta. Sí. Porque es lo que Él hace en lugar de lo que uno hace. Entonces, está bien, trátame como tonto. Está bien. Pero he dejado varios sabios muy mudos. Totalmente. Por sencillez. Sí. Totalmente. Yo a veces pienso... se me olvida lo simple que puede ser Dios usándonos. Porque quizás... recuerdo cuando entré a la iglesia, recuerdo que lo primero que me pidieron ayuda fue como, oye Pablo, yo era chico, fue hace un par de años atrás, ¿no? si podía ayudar a limpiar los baños en libertad. Dije, obvio, no hay problema, y creo que tenía como 12 años, 13 años. Y los primeros actos de servicio en ese entonces para mí fueron como ir a hacer aseo al baño, recuerdo, hacer aseo en la iglesia, cosas muy comunes, por así decirlo. Y los recuerdo con tanto anhelo porque en relación a cosas con las cuales sirvo hoy en día, que quizás estoy más viejo, he aprendido más, todavía tienen ese encanto como de cosas tan simples donde Cristo me llenó tanto. Y Dios me llenó tanto y me usó tanto. Entonces, creo yo, y quizá a veces nos pasa, que nos podemos, sin menospreciarlo obviamente, enrollar tanto en estudio, necesito sacar una profesión para servir en el campo, para hacer esto, que no está mal obviamente, pero a veces le damos más prioridad a nuestras habilidades y perdemos la idea de la habilidad que tiene Dios en nosotros para hacer algo. Yo sin saber, este fin de semana era semana de aseo para los varones y yo llegué y estaba barriendo la sala de escuela dominical y alguien me sacó una foto sin saber, pero lo que posteó me dio ánimo. Decía, hay pastores
y hay pastores. Sí. Entonces, sin decir nada más, pero porque yo veo un Jesús barriendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nuestra forma sencilla habla fuerte, especialmente cuando hay tanta otra, quizás iglesias que exalta el pastor a un nivel peligroso. Exacto. Yo diría. Sí, es triste un poco ver una actitud no tan semejante a la de Cristo en ciertos liderazgos y pastores también. Sí, yo, amigos cercanos ahí en la iglesia, cuando recién llegaron también me hicieron el mismo comentario. Cuando tenían recién llegando a la iglesia, vieron a un caballero sacando maleza o barriendo el parque. Cuando me preguntaban, oye, el pastor, no, ahí está, sacando pasto. Y siempre les queda marcado como la sencillez. Y yo creo que va por ahí. El ejemplo de Jesús es ese ejemplo sirviendo, siendo el primero hacia los demás, tratando de estar para los demás siempre. Y eso es muy lindo y creo que algo que, desde el pastorado hacia abajo ha caracterizado mucho y ha dado un ejemplo muy lindo a la iglesia. Eso ha sido muy, muy bueno. Bueno, avanzando en la predica, yo sé que hay muchos temas interesantes. Sé que al final, si alcanzamos, vamos a tratar de ahí comentar un poquito de su testimonio, que fue muy lindo. Bueno, el tiempo pasa hablando en el podcast. Pero hubo, aparte, otro punto bastante interesante, que lo tengo acá anotado, que es un poco la doble lectura, o quizás la falta de la lectura en relación al pecado. Muchas veces se menciona lo cual está correcto, lo malo que es pecar y todo lo que entendemos teológicamente sobre eso. Pero algo muy lindo fue, o de entendimiento, sobre todo para mí, fue quien sabe hacer bien y no lo hace, comete pecado. Sí. Y para mí fue como ver la espada por el otro lado, ver la pared por el otro lado. Fue una lectura de nutrirme mucho, obviamente, y también de entender cosas que quizás olvidaba en relación al pecado. Eso se lo encontramos. Porque tanta gente se justifica. Sí. Yo no soy asesino, yo no robo, trato de hacer las cosas como corresponde, pero de ese versículo en Santiago que dice, pero si sabe hacer bien y no lo hace, en igual pecado. Entonces ahí dije, porque uno pasa rollos. Sí, totalmente. Cuando hemos tenido, yo personalmente, oportunidades de hacer bien y no hacerlo. Y yo creo que a todos nos cayó el poncho, por así decirlo. Sí. Porque es tan real y tan cercano. O sea, nosotros, conocedores de la verdad, conocedores de la disciplina y la doctrina de Jesús, teniendo ya este margen de lo bueno y lo malo, es doble peso, creo yo. Y creo que a todos nos ha pasado, me incluyo. O sea, y muchas de esas excusas de ir apurado, es que no puedo. Yo siempre he sido un creedor de cuando dicen no puedes porque realmente no quieren. Entonces creo que a veces va más profundo. Cuando uno dice no puedo, no sé, creo que agrava la falta a veces. Es mi pensamiento en el sentido, siempre luchábamos con eso también. De siempre tratar de poder, porque en el poder está el querer. Y bueno, sin decir más, o sea, cuántas veces nosotros hemos caído en eso de ver la oportunidad y fallar ahí mismo. Es triste, hay un conjunto de emociones interesantes. Como, el ejemplo de Jesús, quien es mi vecino, y cuenta del buen samaritano, ¿no es cierto? El despreciado era el que hizo bien. Sí. Los religiosos pasaron de largo porque tienen otros valores, otros proyectos mucho más importantes. Exacto. ¿No? Y creo que ahí volvemos a la idea del Jesús simple, cercano y sencillo, por así decirlo. Y bueno, hilando un poquito la historia, yo sé, usted ha contado muchas veces
de la persona que tuvo la oportunidad de hacer bien y lo hizo, que fue su abuela. Ah, sí. Sí. Ella vio la oportunidad y se lanzó con todo. Eso. No, y increíble porque lo que me llama la atención es que nunca me había invitado antes, pero yo estaba en un proceso y yo creo que ese hombre que inyectaba heroína me vio y dijo, lo voy a joder. Entonces yo creo que tenía un propósito de maldad. Entonces justo Dios dice, no, este tonto se va a matar. Próximo fin de semana, entonces esa intervención de ir a la iglesia que nunca pensé que me iba a pedir y después ver el amor de Dios y quedar, pero ¿cómo? No puede existir algo así. Exacto. Que nunca había experimentado y después de ver ese proceso de transformación, de odio hacia mis padres alcohólicos, de odio hacia todo lo que ellos representan y ser desafiado, de honrar y obedecerles, dije, totalmente exento. Sí. Son tal por cual, ¿no es cierto? Entonces, pero ese por oración de otros fue transformado a compasión, preocupación y amor. Después mis padres llegaron a Cristo. Después yo bauticé a mis hermanos mayores. O sea, una vida transformada que hasta la fecha es como un sueño. Sí. Y de llegar a la conclusión, si Dios puede transformar una familia como la mía, no hay nada imposible. Exacto. Qué lindo. Hilando la historia de su abuela, ella no perdió la oportunidad, la aprovechó, dijo, aquí hay un momento que puedo hacer el bien. Sí. Y sin saber realmente, ella no tenía idea cuán mal estuve. Y por eso yo creo que debemos ser sensibles al Espíritu Santo, de si Dios coloca a alguien en nuestro corazón, ojo, capaz que hay cosas mayores pasando que nosotros no sabemos. Qué gran tema es. Y bueno, la sensibilidad espiritual es muy potente. Sí. Bueno, para ir finalizando un poco el podcast, siempre pasa ahí rápido el tiempo. Qué lindo pensar que su abuela, tomó una decisión que quizás para ella, me imagino, bueno, usted la conocía más, yo buscando el ejemplo con mi abuela, que ella igual me ha invitado a cultos y reuniones. Yo cuando lo veo de parte de mi abuela es puro amor, puro hacia un nieto, y ver la oportunidad de ver a ese nieto en los caminos de Dios, quizás algo tan simple que ella imaginaba, que esa decisión al día de hoy desató un ministerio. Dios hizo cosas increíbles, bueno, ha hecho y sigue haciendo a través de sus manos, de su vida. Entonces es potente que con una sola oportunidad de hacer el bien podemos cambiar vidas. Y eso es poderoso, muy poderoso. Familia, para ir terminando ya el podcast, bueno, ojalá lo aprovechen en su grupo de conexión y en su estudio diario. Para ir finalizando ya, Papo, palabras para ir terminando el podcast, ideas. Yo estuve tan feliz este fin de semana porque personas tomaron en serio el desafío de invitar a otros y como resultado 38 personas entregaron sus vidas a Cristo en un solo fin de semana. Entonces lo conté a un amigo y dice, tu abuela va a tener cualquier joya en la corona, porque son miles que han respondido por un testimonio de un joven transformado. Totalmente. Sí. Y qué lindo, papá. Familia, gracias por estar acá, papá, nuevamente. Siempre, lo digo, siempre es bueno escuchar el testimonio. Gracias. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y espero que sigan las conversaciones en el grupo de conexión y en sus estudios. Nos estamos viendo entonces en el siguiente podcast.